El Cabildo de Fuerteventura ofrecía esta semana un curso sobre hábitos positivos dirigidos a padres, madres, docentes y en general a todo tipo de profesionales que trabajan con menores en infancia y adolescencia. Un curso impartido por la doctora en Psicología Clínica y de la Salud y también máster en drogodependencias, entre otras aptitudes. Ella es Rita Martín, la saludamos ya, buenos días. Hola, buenos días. Rita, cuéntanos un poco, nos ha llamado la atención este curso porque nos lleva a hacernos la siguiente pregunta y es ¿cuál es el diagnóstico? ¿Cómo está la situación? ¿Está violenta, podríamos decir? Bueno, la situación, yo creo que cada lugar habría que particularizar, Analizar, ¿no? sí, exacto, en cada lugar, pues cuáles son las características y demás. Sí que es verdad que hay una queja o por lo menos una demanda, ¿no?, de muchos profesionales en relación al comportamiento de muchos menores, ¿no? Hay una realidad que, bueno, en las fiscalías de menores han aumentado los denuncias, más que denuncias, son situaciones, ¿no?, donde se informa pues del comportamiento violento, agresivo de determinado tipo de menores, incluso hacia sus progenitores y demás. Entonces, vamos a ver la realidad. Obviamente no podemos hacer un diagnóstico sin conocer cada uno de los settings o de los aspectos que conllevan, ¿no?, a ese tipo de comportamiento. Sí es cierto que nuestra sociedad actual está exigiendo mucho, ¿no?, de padres, de profesores y hasta los mismos niños y adolescentes. El nivel de exigencia, el nivel de estímulos a los que están expuestos, pues están haciendo que tengan un tipo de respuesta que a lo mejor no es la adecuada, ¿vale? Entendiéndolo desde ahí. Entonces, desde la Consejería de Bienestar, desde el Plan Insular de Drogas de Fuerteventura, en colaboración con la Dirección General de Salud Pública, han decidido hacer lo que son, yo creo que la primera parte necesaria, ¿no?, que son unos cursos de formación dirigidos en primera instancia a profesionales, profesorado, que atienden a este tipo de población. Y el planteamiento fue, en vez de tratar de paliar, reducir conductas negativas, plantearlo en positivo, porque creo que tenemos que empezar a focalizar desde una forma positiva. Es decir, el curso de hecho se llama Promover hábitos positivos en la infancia y en la adolescencia. Porque no queremos tampoco que, o por lo menos no era la idea, ¿no?, estigmatizar o seguir generando problemas donde O a lo crear mejor, una alarma social, efectivamente, ¿no? donde a lo Siempre. mejor no la hay, pero sí es verdad que se puede mejorar o se puede instaurar hábitos muy positivos que ayuden al niño a crecer, a madurar y a ser un adulto y tener un futuro, ¿no? Entonces, bueno, pues este curso iba dirigido, y lo comparto con la doctora Silvia Pérez Rodríguez, que tiene, bueno, ya tiene experiencia en infancia y adolescencia, y trabajamos, digamos que las dos caras, ¿no?, de una realidad. Por un lado, cómo instaurar esos hábitos positivos, cómo promocionar, cómo ayudar a que los profesionales y los padres puedan generar hábitos porque no podemos pedir a los niños ni a los adolescentes que cambien hábitos si no tienen una alternativa, ¿no?, para ocuparlos. Entonces, ¿cómo mejorar eso? Y ella trabajaba con una realidad que no podemos mirar hacia otro lado, tolerancia cero a la violencia, ¿no? Entonces, lo que está ocurriendo en las aulas, lo que para los niños pueden ser bromas o simples faltas de respeto, se puede convertir para otro niño en una tortura y en una situación Muy difícil de sí, solventar, sí, ¿no? exacto. Entonces, pues era fijar la mirada en que se puede promocionar hábitos positivos entre los niños y los adolescentes y darle herramientas a los profesionales, a los padres y también a estos niños al fin y al cabo, ¿no?, para afrontar las situaciones de una manera mucho más positiva. No sé si esa era la pregunta. Sí, es muy interesante además ese enfoque positivo, ¿no?, que ustedes aportan para no crear alarma, pero sí para atajar una situación que, bueno, que parece pues que puede estar creciendo por esa sobreexposición también a los estímulos y unas respuestas que no estamos sabiendo controlar de alguna manera, ¿no? Cuando ustedes dan herramientas, ¿qué herramientas serían algunas? Por ejemplo, hay personas que nos estarán escuchando, que están viendo que tienen a lo mejor pues una persona, un niño, una niña, igual ya en edades ya de preadolescencia, adolescencia, y hay edades que uno no sabe muy bien cómo manejar.
¿Cuáles son un poco las pautas que ustedes darían a los padres? Bueno, en principio, en el curso lo que trabajamos es cómo se instaura, realmente damos las claves de cómo se instauran los hábitos, ¿no? Es decir, muchas veces no sabemos que los hábitos vienen de repetir una conducta durante un cierto tiempo. ¿no? ¿Sí? Nosotros le llamamos el plan de 28 días. Plan de 28 días, porque realmente está como un poco estipulado, ¿no? Que cuando una persona repite un mismo hábito durante tantos días seguidos, ya se convierte, digamos, exacto, una conducta, se repite una conducta, exacto. Cuando se repite una conducta durante una pauta, terminamos convirtiéndola en hábito, ¿no? Bueno. El plan lo llamamos, es una opinión personal, ¿no? Después de la experiencia con la población con la que trabajo, que es necesario son 28 días, 28 no 21. días, ¿no? Alargan una semana más para afianzar, por si acaso. ¿no? Por si acaso. Para que los 21 son fáciles de contar, el 28 ya perdemos la cuenta. Bueno, está bien, está bien. Bueno, es una forma de trabajar con humor y de una perspectiva positiva siempre, ¿no? ¿Cómo se instauran los hábitos? ¿Qué tipo de pautas pues, se pueden dar? ¿O qué tipo de conductas hay que reforzar? ¿Cómo reforzar? ¿Por qué nos equivocamos? ¿Vale? En nuestro sistema hemos aprendido que bueno, hay una serie de herramientas dentro de la psicología clínica y dentro de la psicología cognitivo-conductual que son muy útiles, que es el tema del refuerzo. Lo que pasa es que nos hemos equivocado y reforzamos muchas veces las conductas inadecuadas. Un reforzamiento negativo, pero es un reforzamiento al fin y al cabo. ¿Como cuál, por ejemplo? Cuando dices bueno, que por ejemplo, equivocamos, un ejemplo concreto para que la gente que nos esté escuchando sepa realmente a qué sí, por ejemplo, el niño que está haciendo ruido, molestando, chillando, y tienes otro niño que está haciendo las cosas bien, ¿a quién le dedicas atención? Claro, no se nos ¿A quién va, corrige? ¿no? En corregir al que lo está haciendo mal. Por tanto, estás reforzando porque le estás prestando atención. Al niño, sin embargo, que lo está haciendo bien, se le dice algo por su conducta, se le premia entre comillas, pues nosotros no trabajamos con premios y castigos, ¿no? Pero ¿se refuerza de alguna manera su conducta adecuada? Normalmente no. No. ¿Qué ocurre entonces? ¿Qué aprenderá ese niño? Negativa, que es cuando se presta, consigue la atención, ¿no? De alguna forma está consiguiendo su objetivo y la otra persona que realmente lo está haciendo. Con lo cual estamos enseñando ¿qué? Estamos enseñando pues que si quiere la atención tiene que hacer las cosas mal hechas. Tiene que hacer las cosas mal hechas. Madre mía, en una de las cuestiones también que se habla cuando se enseña y se aprende es ese modelaje, ¿no? Que somos un espejo los padres y las madres y que tenemos que nosotros primero empezar a gestionar mejor nuestras cositas porque queramos o no, eso se va a reflejar. Efectivamente, y una de las grandes materias que tenemos pendientes en las que estamos trabajando, y de hecho llevamos muchos años ya trabajando, es el tema de la autorregulación emocional, ¿no? Es decir, antes la regulación pues estaba a cargo por el tipo de vida, por el tipo de hábito, por el tipo de cultura, de valores, lo que queramos definir, se regulaba desde casa, desde los mismos miembros de la familia. Ahora mismo la regulación emocional está siendo bastante difícil, entonces tenemos niños súper protegidos por un lado, que no tienen la oportunidad de aprender a ser independientes, con lo cual van a generar problemas a la larga, no todos, pero la gran mayoría, y por luego ejemplo, no tienen herramientas. Estamos hablando de los padres excesivamente pendientes, que cuando alguien hace mal están encima, pero tampoco les dejan fallar, quizá. ¿Nos referimos a eso? Sí, nos llamamos bueno, yo me refiero específicamente, sabemos ya, ¿no? Hay estudios que corroboran que la superprotección no es adecuada para los niños porque no les permite aprender herramientas. Aparte de eso, transmite una serie de valores y de principios que son erróneos, porque cuando los padres no puedan controlar o no puedan estar o no puedan hacer la tarea por sus hijos, ellos no van a tener herramientas para saber hacerla, con lo cual al final estamos convirtiendo a los niños en personas frustradas porque no pueden conseguir las cosas que realmente quieren por ellos mismos, porque el mundo no se las va a dar. Entonces, de alguna manera, estos cursos los que vienen es un poco a tomar conciencia, ¿no? Es decir, que hay una forma de hacerlo más suave, que es mucho más fácil promocionar hábitos positivos desde la infancia, desde los primeros años, que intentar imponerlos cuando ya el niño tiene una trayectoria de saber hacer o de hacer lo que realmente le han dejado, le han permitido, ¿no? Entonces, bueno, la idea de la prevención, por ejemplo, si hablamos de prevención, ya los expertos, Marina Muñoz, que trabaja mucho en el tema de adolescencia, de drogodependencia, factores de riesgo y demás, y es una idea que yo llevo años hablando de ello, ¿no? Es decir, la prevención no puede ser
está bien que hagamos cosas cuando las chicas llegan a la adolescencia, pero la prevención tiene que ser mucho antes, es decir, prácticamente tenemos que tener un concepto de educación mucho más integral, más que estar pensando en prevención, hay que pensar en pautas educativas adecuadas que ayuden a desarrollar a los niños una madurez y que puedan tener una calidad de vida, un bienestar, ¿no? Porque también otra de las cosas que ocurre es que cuando se hiperprotege, por ejemplo, bueno, están los dos extremos, ¿no? La hiperprotección o la negligencia por abandono, es decir, que me da igual lo que ni nada, ¿no? Nadie ponga límites, nadie ponga normas. Entonces, todo eso lo que va a contribuir es a que probablemente este niño, este menor, termine teniendo problemas psicopatológicos o sea, a la larga. Entonces, todo eso es lo que estamos intentando evitar. Hablábamos hoy precisamente con una representante de la asociación Asomasamen, saben que el día 10 es el Día de la Salud Mental, este próximo martes, y ella nos comentaba que pues esa gestión de las emociones que no se sabe muy bien cómo hacer puede derivar en una patología, finalmente. Eso está comprobado. Efectivamente, de hecho nosotros la experiencia que tenemos con el tema de jóvenes y menores es que es una mala gestión, la mayoría de las veces una mala gestión y una mala autorregulación emocional la que conlleva, por ejemplo, el consumo de sustancias o a comportamientos totalmente antisociales, ¿no? Es una forma de defenderse frente a lo que estoy sintiendo pero que no puedo regular, que no puedo. No tengo armas, efectivamente, ¿no? Tengo herramientas. Entonces, estos cursos vienen a ser simplemente una llamada de atención y quizá un puntito, ¿no? hacia la sensibilización y hacia la toma de conciencia, porque creo que luego hay una realidad, ¿no? Nuestros niños están expuestos a muchísima información sin ningún tipo de control. Claro, yo le iba a preguntar también, preparando un poquito la entrevista ayer, todo ese mundo que a nosotros que no somos nativos digitales se nos escapa, que ellos sí han nacido, ¿no? en este siglo, manejan pues la tecnología de otra manera, se comunican, aprenden, se relacionan a otro nivel que nosotros realmente no podemos controlar tanto ese entorno, y ahí también se genera mucha violencia. Bueno, no es que no podamos controlarlo, yo creo que es que hemos nacido... No sabemos, quiero decir que nos es complicado. Y aunque nos pongan al día, porque en eso hay que valorar que la capacidad de aprendizaje que tienen es una maravilla, claro, ¿no? Es una maravilla y hay que reforzarlo. Aunque nosotros nos pusiéramos y nos dieran lecciones específicas, no nos pondríamos. No alcanzaríamos. Vale, eso tiene que, madres, padres, no se preocupen, es normal, por mucho que lo intentemos, lo que pasa no pasa nada. Sí, es verdad que hay medidas de control y hay medidas que lo que pasa es que son costosas. A veces nos cuesta pues estar supervisando al niño o la lucha que tenemos que tener con el niño por imponerle unos límites, unas normas y demás. Unos horarios. Exacto. Entonces, pero sí que tenemos que tenerlo. Al fin y al cabo somos los responsables los que tenemos desarrollada el prefrontal. Que supuestamente, porque ahora vamos a ir con eso también. Entonces, claro, los niños siguen gestionando en la parte primitiva, que son las emociones, lo que me gusta y lo que no me gusta. Obviamente hay que enseñarle que a veces pues las cosas hay que hacerlas aunque no te guste, porque las consecuencias a largo plazo son adecuadas, aunque inicialmente... Y que uno tiene que ser responsable, además, cuando toma decisiones. Efectivamente, también es otra de las cuestiones, ¿no? que se olvidan mucho, ¿no? La responsabilidad. Exacto, y muchas veces la tendencia es a que asuman los propios padres la responsabilidad que le corresponde, con lo cual le quitamos el efecto que puede tener, ¿no? Es decir, que la disuasión, ¿no? De una conducta innecesaria y negativa en este caso, ¿no? Porque claro, como nunca hay consecuencias, o las consecuencias no dan pena. Yo creo que cuando hablaba de lo de la gestión emocional, muchas veces los niños pagan el precio, más que el mal hacer, porque yo no creo que sea una cuestión de que lo hagas mal porque quieres, sino que pagas un precio muy alto al tiempo que no le puedes dedicar efectivo y de calidad, ¿no? Y pagas el precio del chantaje emocional y de la culpabilidad. Emocionalmente los padres, como no te dedico tiempo, pues te dejo un poquito más con esto, ¿no? Para que estés contento. Es un error. Pero es entendible porque muchas veces lo que hablaba, ¿no? Si el nivel de exigencia que tenemos los padres de hoy en día, el corre, el que tengo que tenerlo todo bien, el que tengo que controlar muchísimo, pues es normal que muchas cosas se me escapen, ¿no? Entonces, muchas veces pagamos eso, un precio emocional
complicado luego de, de ahí meter a camino, ¿no? Entonces, Claro. por eso quizás es el tomar conciencia de allí párate, que a lo mejor pensando las cosas 5 minutos resuelve mucho tiempo de mucha bronca, de muchas situaciones complicadas, de muchas Ujú. situaciones de conflictividad, ¿no? Entonces, incluso trabajamos no solo de cara al cómo instaurar hábitos positivos, porque la tendencia siempre es, sobre todo en prevención, vamos a reducir riesgos y a promocionar factores protectores, ¿no? O a intentar meter o reforzar esos factores. Yo creo que lo que hay que es dar un abanico de posibilidades en otra línea, en que el niño realmente tenga habilidades o tenga un bagaje a su alrededor donde Ujú. saber que determinado tipo de comportamiento les reporta cosas más positivas que lo que está eligiendo en este Ujú. caso. Y claro, para eso también tienes que concienciar de que en la vida hay consecuencias, Ujú. consecuencias buenas o consecuencias malas en función de la decisión que tome. De las elecciones. Rita, hace poco hablábamos también con la portavoz del Colegio de Médicos de Las Palmas. Ellos están denunciando, bueno, que está habiendo agresiones, no de ahora, sí que ahora están saliendo un poquito a la luz porque ellos quieren visibilizar algo que está ahí en las consultas, y es esas agresiones verbales y físicas también a los facultativos. Estamos hablando ya de personas adultas. Sí. Cuando un colegio de médicos tiene que hacer esta advertencia a la sociedad, eh, queremos educar a los niños pequeños, pero claro, es que es El muy modelo. complicado, ¿no? Volvemos al modelo, ¿no? Cuando es el modelo de los adultos que está ahí, es una realidad también que hay que atajar. ¿Cómo estas personas o este modelo puede funcionar o servir de guía para los que vienen por detrás? Bueno, en realidad no estamos hablando de cosas diferentes. Probablemente estos adultos de ahora son aquellos primeros niños que fueron, se les privó, ¿no? De Ujú. aprender que las cosas se pueden hacer de otra manera y de que hay que gestionar los recursos y hay que gestionar las emociones y hay que buscar alternativas para cuando las cosas no me gustan, y que la forma no es responder siempre de una manera agresiva contra el que tengo enfrente, ¿no? Entonces, Ujú. hay muchas situaciones, no solo médicos, que pueden, incluso se estaba valorando un real decreto, no de ley, creo, para Ujú. verles como autoridad por todas las faltas de respeto y Sí, demás que eso está reciben. aprobado ya, me parece que Sí, desde exacto. 2015. Y también se Ujú. estaba mirando, creo, o se Ujú. había aprobado ya para el profesorado, ¿no? Ujú. Porque lo que no puede ser es que de repente nos encontremos con generaciones que, bueno, que si no me gusta cómo me atienden o la rapidez que yo estoy acostumbrado o quiero que me atiendan, pues pego fuego Ujú. a Ujú. una unidad pediátrica o Ujú. Ujú. agredo a un Sí, sí, sí. profesional, ¿no? De hecho, uno de los cursos nosotros hicimos bueno, yo tuve la suerte de ser invitada a hacer un curso para profesionales que trabajaban pues en ámbito sanitario con la Dirección General de Drogodependencias entonces, en el 2011 creo que fue, para trabajar todo ese tipo de habilidades que me ayudan un poco a desactivar al paciente un Ujú. poco más agresivo. Curiosamente, el paciente psiquiátrico, es decir, que tiene trastornos mentales, no suele ser Ujú. una proporción muy bajita, ¿no? De Ujú. pacientes que agreden, y tiene que ver muchas veces con su trastorno, no con Ujú. temas de conducta. El que agrede suele ser personas que no tienen habilidades, no tienen empatía, no tienen valores, o tienen un sistema de valores totalmente diferente al que se requeriría, ¿no? Para tener en cuenta a los otros seres humanos. Eh, y ahora mismo otra vez Bienestar perdón, la Consejería de Bienestar del Ujú. Cabildo, y a través del Plan Insular sobre Drogas y con la colaboración de Salud Pública, vuelven a sacar este curso. De hecho, teníamos Ujú. previsto pues, para finales de noviembre, principio de diciembre, uno dirigido a personal de servicios sociales y sanitarios para trabajar algunas claves que les puedan ayudar cuando se enfrenten a Las situaciones de este tipo, efectivamente, ¿no? sí, a veces, quiero decir, hay que mirar en los dos lados. Es decir, Ujú. hay veces que como personas tampoco sabemos cómo afrontar o cómo responder a cuando una persona viene muy activada, ¿no? O Ujú. emocionalmente eh, desequilibrada, por decirlo de alguna manera positiva, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, pues tener algunas herramientas que nos pueden ayudar a lo que se llama el desarme o el desbloqueo o un poco trabajar
el que las personas también se sientan atendidas. Al fin y al cabo, muchas veces yo creo que elegimos la respuesta violenta porque pensamos que es la más efectiva, ¿no? Y de hecho tiene un punto de eficacia, perdón, de efectividad, ¿no? Porque al final se la atiende, ¿no? se la consigue. Llama la atención. Lo que pasa es que no es eficiente, no es una conducta eficiente. A la larga trae muchas consecuencias negativas, mucha de la gente que hay alrededor pues probablemente aprenda el modelo para cuando quiera exigir o conseguir lo mismo. Entonces estamos en el mismo caso que cuando estamos hablando de la infancia, a lo mejor hay que plantearse una, no sé si llamar reeducación sería la palabra correcta, pero sí por lo menos un punto donde haya reflexión, ¿no? Donde empecemos a pensar qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y muchas veces todo esto tiene que ver con el bienestar también personal, pensamos que vivimos en un estado de bienestar donde tenemos todo muy fácilmente accesible, pero la parte emocional no la estamos gestionando bien, no tenemos suficientes habilidades o no las hemos desarrollado, no las hemos podido aprender, ¿no? Y entonces eso hace que mi malestar haga que ataque a otros creyendo que con eso consigo estar bien. Bueno, quizá hay que hacer jornadas también así más abiertas, ¿no? Para que, bueno, pues para que las personas empecemos a tomar un poco de conciencia y entender que, bueno, tenemos que empezar por nosotros mismos para luego poder continuar toda la cadena, ¿no? Sí, bueno, de hecho se hace, ¿no? Están planteadas dentro de la formación, yo creo que han tenido en cuenta todos los sectores. Como les decía, hay esta parte que doy con mi compañera, con la doctora Silvia Pérez, se da dirigida especialmente al entorno educativo, ¿vale? Yo he dirigido a educadores, a monitores, a cuidadores, porque son personas que al fin y al cabo pues están todo el día en contacto con los niños y tienen una función. Al fin y al cabo son mediadores, ¿no? Y son un modelo. efectivamente, Claro. ¿no? Y además se pueden convertir en recursos bastante potentes en cuanto a la educación, es decir, pedagógicos, casi como referentes. Efectivamente, incluso más que referentes, afectivamente hablando, pueden ser, si tú tienes un buen modelo, un modelo diferente donde ver que las cosas se pueden hacer de otra forma, pues ya tienes dos modelos, no tienes solo uno, ¿vale? Por tanto, se aborda, ¿no? En esa línea, luego se aborda la línea de los profesionales sanitarios y sociales que tienen que atender a otras personas y la otra vía eran los padres, ¿no? Padres y público en general que quisieran un poco saber sobre este tema. Por tanto, yo creo que desde la consejería lo que han intentado es abarcar a toda la población, porque es la única manera, es decir, si no nos implicamos todos, por 4 que se implica, es verdad que podemos conseguir cambios, pero son más lentos. Entonces, pues una buena iniciativa que desde luego aplaudimos, esperamos que se vaya consolidando en el tiempo, o bueno, mejor, que no haya que consolidarlo porque la sociedad va mejorando, ¿no? Sería lo deseable, Rita. Sí, bueno, no olvidemos que la sociedad, todos somos parte de la sociedad, que cada uno puede hacer un poquito para que, como decían, un grano no hace granero, pero ayuda al compañero, ¿no? Entonces, bueno, granito a granito puede ser que consigamos estar en una sociedad que realmente nos haga sentir pleno, de bienestar y conseguir las cosas que queremos de una manera adecuada, ¿no? Que se puede. Rita Martín, es un placer hablar con usted y además desde ese enfoque, ¿no? positivo que ustedes bueno, pues han hecho también a la hora de desarrollar un poquito todo lo que es el análisis o diagnóstico con esa benevolencia, ¿no? Sin juzgar a nadie. Todos entendemos que son unos tiempos muy estresantes, que estamos a mil cosas, la multitarea, ¿verdad? Que muchas veces bueno, pues nos lleva a desatender quizá otros aspectos y también nos lleva a ese malestar o ese desencuentro, ¿no? entre los diferentes planos. Rita, ha sido un placer y bueno, seguiremos hablando con usted de todos estos aspectos. Gracias. Pues, muchas gracias. Un saludo.